Bien, pues estamos en el siguiente vídeo para hacerlo poco a poco. Y aquí, en lugar de coger los ejes transversales desde las diversas disciplinas, las diferentes gafas que cogimos en el otro vídeo para ver la familia desde una perspectiva antropológica, etnográfica, jurídica, sociológica, lo vamos a hacer a través de la historia, del tiempo, de la línea de tiempo, ¿no? Entonces ya sabemos que estamos en un contexto judeocristiano, el que compartimos pues prácticamente toda la Europa occidental, incluido Rusia, que la religión mayoritaria es el cristianismo ortodoxo, hasta toda América, y algunas zonas de África, menores, muy reducidas, pero también. Bien, ¿y cuáles eran los tres ejes normativos que ya habíamos visto de este contexto para la familia en nuestra tradición? Históricamente fue que primero existía la alianza, es decir, el matrimonio, y después la filiación, es decir, los hijitos, que había una primacía de la autoridad del padre, es decir, patriarcado, y que la familia se organizaba sobre una división social del trabajo, pero que era una división de género, sexual, ¿vale? De sexo. El padre trabajaba fuera de casa y la madre dentro de casa. Bueno, ¿cómo ha sido el proceso de todo esto? Pues se basaba en lo legítimo y lo ilegítimo durante todo el medievo. Dense cuenta que el cristianismo, creo recordar que era el edicto de Milán. A ver, estoy hablando de memoria, creo que era el año 313 probablemente, o 400, no me acuerdo. Se declaró el cristianismo como la religión, digamos, de Roma. Dense cuenta que Roma, en la parte oriental, duró hasta 1463, es decir, hasta el otro día. Pero en la parte occidental de lo que fue Roma, es decir, en la Europa, lo que tenemos como la Europa occidental, en el medievo, bueno, la iglesia cristiana era el factor determinante en el control de la sociedad y en el orden social, y por tanto también en un elemento clave como es la familia. Se impuso, solo podía existir un único matrimonio, el único matrimonio legítimo, que era de mutuo acuerdo, y para la iglesia suponía un sacramento y por tanto era un matrimonio indisoluble, no había posibilidad de divorcio. Y si lo era para la iglesia, hasta hace muy poco lo era para la sociedad en su conjunto, ¿vale? De esa manera se formaba un núcleo conyugal, y de esa alianza, de esa vinculación matrimonial, se pasaba a la filiación, a tener hijos, ¿vale? Y eran, bueno, un elemento fundamental que ya vimos, la monogamia, ¿no? Bueno, a partir de la Revolución Francesa, 1789, y ya en todo el siglo XIX, característica del siglo XIX, revolución industrial, lo repito tanto para tener claro en la línea del tiempo cómo han ocurrido las cosas más gruesas, no nos da tiempo de hacer cirugía. Bueno, pues se estableció todo un corpus legislativo para el establecimiento de derechos, los derechos universales, y dentro de ese corpus legislativo, que todo es fruto de la Revolución Francesa, el Código Civil, donde ya se empezó a regular, cada estado tuvo su proceso, sus tardanzas, sus premuras, en el caso del Estado español más tardanzas que premuras, la posibilidad del matrimonio civil y del divorcio. Les recuerdo que, creo que no les miento, si es hasta el 81, cuando se aprobó en España el divorcio, con un solo momento, que fueron los años de la República, del 34 al 37 aproximadamente. Bueno, la guerra civil acabó en el 39, pero a partir del 34, cuando España en ese periodo republicano también tuvo la posibilidad de divorcio, ¿no? Los hijos, si eran anteriores al matrimonio o fuera del matrimonio, eran ilegítimos.
y por tanto no participaban de lo que era lo frecuente, que era la patrilinealidad. El apellido paterno era el que marcaba el linaje familiar. Esto ha sido así hasta el otro día, en que ya en España se puede, por decisión propia, ir al registro civil y modificar uno sus apellidos y variar y poner el de su madre delante, etcétera, ¿no? Bueno, dense cuenta que en nuestro contexto hay países donde ni siquiera el apellido de la madre aparece, ¿no? En Italia o en Estados Unidos, y en Estados Unidos incluso es muy habitual, es lo habitual que la mujer pierda su apellido y adquiere el apellido de su marido cuando se casa. Eso para nosotros es algo que no forma parte de nuestra costumbre, digamos, y no lo vemos, pero para ellos es habitual. Bueno, en España, con todo el proceso democrático, la alianza matrimonial, como ya sabemos, no es necesaria para tener hijos legítimos. Uno tiene hijos y es tan legítimo, sea la relación jurídica que mantengan sus padres como aquel que haya nacido fruto de un matrimonio. Es decir, los hijos de parejas de hecho registradas o sin registrar, cualquier situación de la que ya hemos mencionado es igualmente legítimo desde el ámbito jurídico. De hecho, hay hijos no reconocidos, estas cosas las sabemos por las revistas de los famosos, ¿no? Que demuestran que son hijos biológicos de determinada persona y tienen derecho a lo que se llama la legítima, que es su parte de herencia que está regulada. Bueno, entre los cambios que hemos vivido, la transmisión del apellido de la madre, es decir, ahora existe la posibilidad, como les decía, de que la madre, los apellidos de la madre sea el primero y por tanto el que se siga transmitiendo de padres a hijos, en este caso de madres a hijos, ¿no? Hogares de parejas conyugales no matrimoniales, parejas de hecho registradas o no registradas, unidades familiares biparentales. ¿Esto qué significa? Que ya es un concepto básico que lo van a seguir viendo durante toda la carrera. Ya sustituimos padre por la parentalidad. Tanto madre como padre forman parte de la parentalidad con, digamos, igualdad respecto de responsabilidades y derechos. Parece una transformación solo nominal en cuanto al nombre, pero no lo es. La parentalidad en cuanto a concepto es un concepto que deben grabarse porque lo van a estar utilizando durante toda la carrera, si no lo han hecho ya, que probablemente, seguro, sí. Y hogares recompuestos, es decir, matrimonios que se disuelven y cada uno de los miembros de esa pareja o una pareja de ellos que se disuelve y forman nuevos hogares. Esto significa que esos nuevos hogares y esas nuevas familias reconstituidas pueden tener distintas formas. Es decir, puede ser una persona que sin hijos que forma una nueva familia, o que una de las partes aporte hijos a esa nueva familia, o las dos partes aporten hijos a esa nueva familia, ¿no? Entonces son hogares reconstituidos. Por último, hemos pasado de esa autoridad patriarcal, como les decía, a la autoridad parental. Por tanto, a nuevos modelos de familias con una autoridad parental compartida. Ya no es el padre quien detenta la autoridad, sino que es compartida padre y madre. Recalcar esto mismo, que en esa construcción de los nuevos modelos de familia, el nuevo modelo de familia significa que hay nuevos modelos de familia, es decir, que hay familias de distinta naturaleza, pero denominadores comunes es el principio de autoridad, es decir, una autoridad compartida a través de esa parentalidad y por tanto una nueva organización social del tiempo de vida y trabajo, donde ya no existe la división sexual del trabajo, sino que la mujer tanto como el hombre comparten trabajo externo, laboral, con salario, remunerado, y trabajo interno, doméstico, de tareas propias de lo que significa mantener una familia. Bien, precisamente sobre esto vamos a incidir. Es curioso porque antes de las sociedades occidentales premodernas, por eso les
les he puesto ahí el dibujito de un poblado de los llamados indios originarios norteamericanos, de lo que ahora llamamos Estados Unidos, pero también Canadá, donde los espacios, las sociedades premodernas eran polifuncionales, no había esa división tan estricta. Sí, el hombre casaba y la mujer, pero dentro del espacio público, dentro del tipi del indio, no solamente estaba, la mujer no se encorsetaba, si había un espacio público también para ella. Como ejemplo, ¿no? He puesto este poblado indio como ejemplo de que no era tan estricto como lo fue posteriormente, ¿no? Y donde se construyó esa familia nuclear de la sociedad occidental, aunque durante todo el medievo también lo fue, donde había una separación estricta entre lo privado y lo público, entre el padre, como dice ahí, sostenedor, y la madre ama de casa, el padre que sale a conseguir dinero y lo lleva a casa donde está mamá trabajando para los niños. Vale. Bueno, todo esto se ha ido transformando. Como ven, las sociedades a veces dan 2 pasos adelante, uno atrás, y con el tiempo otros 2 pasos adelante. Y en la sociedad postindustrial en la que nos encontramos, aunque ya estamos nosotros en la sociedad informacional, que es un paso más allá de la postindustrial, la mujer ya tiene una doble presencia en la familia y en el mercado laboral, y por tanto, como los roles se han modificado absolutamente, tanto en la vinculación, la relación matrimonial, como en la parental, en relación con los hijos. ¿Qué ocurre? Que esto ha supuesto unos cambios culturales para la aceptación de esa diversidad familiar, porque la idea clásica de familia, que era la idea burguesa, contemplaba una buena madre que ocupada en la domesticidad, y se idealizaba esa madre dedicada al trabajo doméstico, ¿no? Dentro de ese ideal también estaba ese mito del amor romántico, y que hacía indisoluble de por vida el matrimonio, y había una percepción de privacidad respecto del hogar, ¿no? De ese territorio absolutamente íntimo donde nadie podía entrar. Bien, los procesos que se han vivido es que esa domesticidad del trabajo femenino en casa se ha pasado al trabajo remunerado externo, del amor romántico se ha pasado a la construcción de parejas democráticas y en igualdad respecto de los hijos y respecto de la relación entre ellos mismos, y de esa privacidad del hogar dulce hogar, del refugio para el chico que salía a trabajar fuera y regresaba a su hogar, que era refugio. Bueno, en este caso la privacidad ya es compartida, no solo para el elemento de la familia que salía a trabajar, ¿no? Bueno, les aporto este concepto también de Ulrich Beck. La familia unitaria para toda la vida se ha convertido en un caso límite, es decir, ya no es lo frecuente. Y la norma, lo frecuente ahora, es la oscilación, es decir, la posibilidad de familias que tengan duración limitada, es decir, que no sean para toda la vida, u otras formas no familiares de convivencia incluso. Hay personas que en la actualidad, y en esto nos lleva adelante Europa, no tienen por qué exactamente ser familias, es decir, hay gente que vive con compañeros de piso, con compañeros de trabajo, es decir, hay muchas formas no familiares también de convivencia. Bueno, y lo voy a dejar aquí porque si no, además el vídeo YouTube no me lo acepta, porque ya me he pasado y son casi 15 minutos. Bueno, espero que todo esto les sirva también de algo, de ayuda, me refiero, a la hora de interpretar algunos conceptos. Bueno, gracias.